mejor manera de tener un buen día bendecido. Es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, a Radio Palabra Viva. Y hoy vamos a coger una nota bíblica en el nombre de Jesús que vamos a compartir todos juntos por misericordia de Cristo y con el poder de Cristo. Aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón que en esta tarde, por medio del consejo de Dios y por medio de esta nota bíblica, que Dios hable a cada persona que nos está escuchando y cada persona que se encuentre en este lugar. Que Dios os bendiga. Gracias por estar aquí y vamos a empezar esa nota bíblica en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo quisiera hablarle en esta tarde, por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de esta nota bíblica que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartir con todos ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y este tema le he podido titular: ¿cómo sabemos quién escribió la Biblia? ¿Cómo sabemos quién escribió la Biblia en el nombre de Jesús de Nazaret? Aleluya. Y yo lo creo, hermanos míos, ¿quién escribió la Biblia? ¿Vale? Porque nos da a entender la Biblia que los hombres que escribió la Biblia estaban inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Aleluya. Y el tema de la autoridad y el tema de la autoría es difícil, en el primer lugar, abarcar 76 libros bíblicos que haría falta, hermano, un libro entero para hacer justicia a cada uno del hecho. Las instrucciones al Nuevo Testamento y las instrucciones del Antiguo Testamento son libros dedicados a esto y a otros temas afines. En segundo lugar, hermanos míos, se presentan varios problemas para definir exactamente lo que significa la autoría. Trataré con ustedes y trataré el segundo asunto y luego daré una respuesta breve al primero. Pero en primer lugar, hermanos míos, hay muchos libros de la Biblia que no identifican a su autor. Por ejemplo, solo uno de los 4 evangelios, llamado Juan, ofrece informaciones sobre el autor. Aún en ese caso, lo único que se nos dice es que el discípulo a quien Jesús es el testigo, cuyo testimonio se registra en Juan 21, versículo 25 a 26, y nos habla el capítulo 21 de Juan, a partir del capítulo 21, versículo 20, dice: y al volverse Pedro vio que lo seguía
El discípulo quien Jesús amaba, el mismo, en que la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es que te va a traicionar? A verlo, hermanos míos, preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Por este motivo ocurrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva. ¿Y a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y la escribió y tanto convenciendo de que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que se escribiera cada una de ellas. Pienso que los libros escritos no acabarían en el mundo entero. Y podemos ver, hermano, que los sufrimientos y los dolores de la muerte permanecen, hermanos míos. Parece formidable aún el cristiano experimentado, pero en la esperanza de glorificar a Dios, de dejar un mundo pecador. Y estar presente con su Señor, aquel que se vuelve presto a obedecer al llamado del Redentor y seguirle hacia la gloria a través de la muerte. Porque la voluntad de Cristo es que su discípulo ocupe de su deber sin andar curioseando un hecho futuro. Sea cerca de sí o del prójimo, somos buenos para ponerlo ansioso por muchas cosas que nada tiene que ver con nosotros, hermanico. Los asuntos de otra persona nada son para que nos entrometemos. Debemos de trabajar tranquilamente y ocuparnos de nuestros asuntos. Y se hace mucha pregunta con curiosidad sobre los consejos de Dios y el estado del mundo invisible, de la cual podemos responder: ¿y qué a nosotros? Si atendamos el deber de seguir a Cristo, no hallamos corazón ni tiempo para meterlo en lo que no nos corresponde. Aún poco se puede confiar en las tradiciones orales, que en la Escritura se interprete y se explique a sí misma, porque en gran medida es evidencia, prueba a sí misma, porque es luz. Podemos notar la facilidad de enmendar errores como aquello por la propia palabra de Cristo. El lenguaje de la Escritura es el canal más seguro, porque la verdad de las Escrituras, la palabra que enseña el Espíritu Santo, lo que nos conduce y concluye en los mismos términos del arte, y su aplicación puede no obstante estar de acuerdo en los mismos términos de la Escritura y amarse los unos con los otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Se escribió solo una pequeña parte de los actos de Jesús, pero bendigamos a Dios por todo lo que está en la Escritura y le agradecemos que ya tanto y tan poco espacio suficiente quedó escrito para dirigir nuestra fe y dirigir nuestra práctica. Más hubiera sido innecesario, porque déjame decirte, mucho de los escritos es pasado por alto, mucho se olvida y mucho he hecho. Ya se hace pregunta controversia y pregunta dudosa, pero sin embargo podemos esperar el gozo que recibimos en el cielo y del conocimiento más completo que todo lo que Jesús hizo y dijo, de la conducta de su providencia y de la gracia en su trato como cada uno de nosotros. Sea esta nuestra felicidad, pero esta sea escrito para que crea y que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que él lo tenga vida en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanitos míos, por eso Jesús escribió en el libro de Juan capítulo 21, nos deja en claro que el discípulo a quien Jesús amaba
escribió el Evangelio o parte del Evangelio, o el evangelista no está diciendo que obtuvo su relato en ese hombre. Aunque este discípulo amado haya escrito el Evangelio, no da su nombre. En consecuencia, podemos decir que ninguno de los evangelios da el nombre del autor, porque otro libro que nos da el nombre de su autor incluye en los libros de los Hechos de los Hebreos, en primera epístola de Juan y todos los libros históricos del Antiguo Testamento. Pero hoy hay otro caso en cual lo estudiamos. No está de acuerdo en una frase dada, realmente indica la autoridad, pero muchos de los salmos tienen la acotación de David y del libro de los Cantares, y está marcado como también de Salomón. Pero los estudiosos debate si los libros en hebreo significa que la obra es la persona nombrada. A lo que está escrito, hermanos míos, es estilo de carácter de las tradiciones de esas personas. Los comentarios no hacen conocer estas discusiones, lo cual es una buena razón para leer, bueno para comentarios y antes de sacar conclusiones acerca de la autoría. El tema de este caso no es, hermano mío, no es si la atribución de la autoría incorrecta, sino si la persona que recopiló el libro de los Salmos consiste en la obra de varios autores, pero tuvo alguna intención de indicar la autoridad, y la autoridad sería abuso. Decir usted está equivocado, David no escribió aquel salmo, cuando el complicador de los salmos contestaría si viviera: nunca dije que yo haya hecho. Hay otro grupo de libros más parecido del Evangelio de Juan. Esta obra así se refiere a la autoría, y hasta la cierra el indicado de la identidad del autor, pero no da el nombre. ¿Por qué? Por ejemplo, según la tercera epístola de Juan, fuera escrita por el anciano, no se identifica al anciano. Diferente es la situación de Apocalipsis, que dice que el autor es Juan, pero no explica quién es este Juan. Juan era un hombre bastante común en algunas comunidades a esta época. Naturalmente, la tradición de la Iglesia ha agregado edificación específica a muchos de estos libros, porque varios padres de la Iglesia declararon que Marcos fue escrito por Juan. Marcos, quien registró la predicación de Pedro, el discípulo amado, el anciano, el Juan del Apocalipsis. Ha sido todo edificado con Juan, hijo de Zebedeo, miembro de los 12. Los libros de los Hebreos fue atribulado a Pablo, aunque ya por él ha estado escrito 250 años después de Cristo. Algunos padres de las iglesias reconocían que esta atribución era improbable. Sin embargo, es importante de entender las tradiciones. Puede estar acercada o equivocada, pero la tradición no es la escritura. En otra palabra, no puede resultar fácil personalmente aceptar las ideas que las tradiciones acerca de Marcos se acercaba, pero si algún decir que la obra fue escrita por una persona distinta a Marcos, no estamos discutiendo de si las escrituras está acertada o equivocada, sino que si la tradición está acertada o equivocada. Tal discusiones no tienen nada que ver con la seguridad y la seguridad del texto bíblico, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo sabemos quién escribió la Biblia? En el segundo lugar, el hecho de
de que algunos libros bíblicos lleve el nombre del autor no significa que el autor ya ha escrito cada palabra del libro personalmente, no, porque en lo general de los autores antiguos usaba, secretoriaba para describir su obra. A veces conocemos el nombre de los secretarios, por ejemplo, el Trecio escribió Romano, y es probable que Sila haya escrito Primera de Pedro 5:12, cuando dice Primera de Pedro 5:12, con la ayuda de Silvano, hablando de Sila, a quien considero un hermano fiel, y le he escrito brevemente para animarlo y confiadamente, y que esté en la verdadera gracia de Dios, manténese firme en ella. Está diciendo en conclusión el apóstol, ora a Dios por ello, como el Dios de toda gracia perfeccione quien de sí su progreso hacia la perfección. Afirme y refiere a la cura de nuestra natural ligereza y inconstancia. Fortaleza tiene que ver con el crecimiento de la virtud, especialmente en la que estamos más bajo y débil. Establezca significa fijarse sobre un fundamento firme que puede referirse a aquel que es el fundamento y fuerza del creyente. El poder que está de esta doctrina en el corazón y su fruto en la vida muestra que son partícipes de la gracia de Dios. La conversación y el crecimiento en el amor de cristiano y el afecto mutuo no es cuestión de un saludo vacío, sino la marca y el signo de Jesucristo sobre sus seguidores. Otro puede tener una falsa paz por un tiempo y los malvados pueden desearla para sí mismos y para sus iguales, pero lo que son de ellos es una vana esperanza y llegaría a nada. En Cristo se encuentra, hermano mío, una paz sólida en la cual fluye en Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que dice que Sila había escrito Primera de Pedro 5:12. Él escribía también de Jeremías, pues Barut. En algunos casos estos secretarios parece haber tenido bastante autoridad y independiente. Esto puede explicar los cambios de estilo entre una y otra epístola. Quien quiera que haya escrito el griego de la primera epístola de Pedro, no creo el griego muy inferior a la de segunda de Pedro, porque la autoría tampoco significa, hermanos míos, que una obra haya sido inmutable a lo largo del tiempo. Supone que una persona distinta a Moisés agregó el relato de su muerte al final del Deuteronomio. También hay nota en el Pentecostés que indica que los hombres en los lugares fueron actualizados. Es posible que otra parte de los documentos también haya sido actualizado, pero no es solo en los nombres, pero geográfico que hallado indicaciones claras de ello, porque ahí el editor incluye tanto el nombre original como la actuación. Asimismo, es probable que algunos libros de la Biblia sea obra editada. El libro de Santiago pudo haber sido compilado de dicho y de sermones de Santiago por un editor desconocido. Daniel incluye tanto visiones de Daniel como relato acerca de él. No sería sorprendente de descubrir que pasó mucho tiempo después de la época de Daniel hasta que se reuniera los relatos de las visiones y se le pusiera en un solo libro. Es obvio que el Salmo es una colección editada, la cual que el proverbio en alguna griega, una terminación de terrenomio, que hubo que unir varios
trozo. Es probable que nunca conozcamos la historia completa, pero el tema es que una obra sigue perteneciendo al autor, aquel que haya sido editada, revisada, actualizada o ampliada de algún otro modo. Pero tengo un comentario de Santiago, de un hombre llamado Martín, que se refiere en él como obra, aunque lo revisó y lo editó. Ese hombre Martín murió antes de que se descubrieran los rollos del mal muertos. De modo que el comentario ahora se refiere a cosas de Martín que eran desconocidas por completo, pero sin embargo sigue siendo correcto. Y cuando cogemos referencia en él como obra de él y pone su nombre en la tapa, Martín de Belicio, porque la obra básica es de él. También hemos recibido cartas de varias personas con la anotación, probablemente que haya encargado a su secretario que escribieran la carta de cierto término a completarse y a enviarse mientras él estaba fuera. Sigue teniendo la autoridad del ejército, aunque la redacción sea del secretario. En consecuencia, cuando la Biblia dice que cierta obra es de una persona dada, no significa que el autor haya sido responsable de cada palabra, ni siquiera de estilo general. El autor se considera responsable del contenido básico, porque en tercer lugar, aunque entendamos que una obra pudo haber sido actualizada o editada, en algún momento podemos aceptar la declaración de la Escritura, no de la tradición, acerca de la autoridad. Me refiero a esos casos en cual una obra indica claramente que fue escrita por Pablo o que sea. El asunto es si todos estos libros básicamente pertenecen a las personas que en la Biblia identificadas como autores. Los estudiosos están totalmente de acuerdo sobre cuánto el libro de Isaías fue escrito por Isaías, hijo de Amós, o si Pablo realmente escribió Efesios. Sin embargo, también se puede defender la afirmación de que cada una de las obras básicamente pertenece a la persona que el texto identifica como autor. Para argumentar esto en detalle habría que repetir la obra. Aleluya. Por supuesto, de otro estudioso han realizado trabajo igualmente meticuloso y no pudo repetir este trabajo en un libro de este tipo. Sin embargo, vale la pena de preguntar las preguntas de la autoría. ¿Son importantes? ¿Y por qué? Básicamente se trata de dos asuntos. Por una parte es la pregunta de la exactitud y de la que enseña la Biblia. Mientras el autor de Apocalipsis haya sido Juan, no afecta la exactitud de la Biblia. En los más mínimos, cual Juan resulte ser, el único que afirma la Biblia es que era un Juan. Sin embargo, si decimos que Pablo no escribió Romanos, la exactitud de la Biblia, porque Romanos claramente afirma que fue escrito por Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Si alguno estudioso cree que la pseudepigrafía
en la atribución de una obra a otra persona era aceptada en el mundo antiguo y que no se habría considerado en un engaño, pero sin duda se practicaba una forma de pseudepigrafía en el mundo antiguo. Sin embargo, con algunas posibilidades excepcionales, que sería caso en los cuales en una visión a cual pensara que estaría viviendo algo desde el punto de vista de otra persona, recibiendo un mensaje de ella. Pero la evidencia es que no era una práctica aceptada, es decir, la persona que escribía una obra por lo general estaba intentando de engañar a otro, atribuyendo una autoridad para su obra que de otro modo no habría tenido. Además, cuando se descubrieron tal carta o documento, era rechazado rápidamente, que en algunos casos de autor era castigado. En consecuencia, la evidencia no apoya la idea de que un autor pudiera usar el nombre de otro y esperar que la iglesia entendiera que no estaba tratando de engañarle. Parecía que la exactitud y el carácter honesto de los libros bíblicos está en la tela del juicio en este asunto. Por otra parte, el tema de marco correcto de la obra. Por ejemplo, si Pablo escribió primera y segunda de Timoteo, se escribieron antes de la mediación de la que daba. Sabemos quién era César y algo de lo que estaba sucediendo en el mundo a esta época. También sabemos mucho de las historias de Pablo hasta ese momento. Si le argumentamos que Pablo no la escribió, hemos perdido un contexto histórico y definido. Aunque la autoría no importe desde el punto de vista de la exactitud bíblica, cuando vemos los hebreos, no menciona quién lo escribió. La tratamos en un intento para determinar todo lo que podemos acerca de ella, porque esta información nos ayudará a poner la fecha y el contexto de la obra. Y voy a concluir con esto, voy a resumir con esto cómo sabemos quién escribió la Biblia. En resumen, podemos confiar en lo que la Biblia dice acerca de la autoría, pero debemos estar seguros de que dice lo que creemos que dice. Si argumentamos que la Biblia dice más de lo que realmente afirma, podemos terminar por defender una posición con la cual ni siquiera estaría de acuerdo los autores bíblicos al mismo tiempo, pero la información correcta sobre la autoría nos ayudará con la interpretación a dar a la obra un lugar en la historia, un contexto que es el trasfondo de la interpretación de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo sabemos quién escribió la Biblia? Como te he dicho, lo que han escrito en la Biblia son hombres inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo. Es para contar la historia, el contexto y el trasfondo de la interpretación de la palabra de Dios. Aleluya. Hasta aquí, hermanico mío, esta nota bíblica que cómo sabemos quién escribió la Biblia. El próximo programa sobre nota bíblica de Radio Palabra Viva hablaremos de esta pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Podemos creer en los milagros bíblicos? Aleluya. Esta será la segunda parte de la nota bíblica
¿Podemos creer en los milagros bíblicos? Hermanico, hasta aquí nuestra nota bíblica. Como he dicho, todo lo que está escrito será en nombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. No hay mira, cuando miren la Biblia, donde vaya a comprarla, nada más que está marcado la casa donde la compra, el editorial, donde está hecho, donde está imprimado, pero no pone nombre de autor. En que sea Pablo que ha escrito este libro, que sea David que ha escrito los Salmos, que sea fulano que ha escrito, que sea Juan, no lo pone. Cuando vamos a comprar la Biblia no hay ningún autor marcado. Cuando cojo un libro, hermano mío, está marcado autor fulano ha sacado este libro, autor mengano ha sacado este libro, pero la Biblia no tiene ningún autor. Hay autores, pero no están desconocidos. Saben que la Biblia no pertenece a ellos. Pablo ha escrito, Moisés ha escrito, Juan ha escrito, pero no está mencionado cuando hacen las Biblias. ¿Sabe usted por qué no hay autor imprimado y escrito sobre la Biblia? Porque el único y el verdadero autor que ha dirigido los hombres para escribir la Biblia es nuestro Dios Padre, es nuestro Dios Jesucristo y nuestro Dios Espíritu Santo. Son los tres que han escrito la Biblia, dirigido por el Espíritu Santo, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero el Espíritu Santo estará aquí para conducir al hombre en toda la verdad, y es solo que ese hombre ha estado inspirado del Espíritu de Dios para escribir la Biblia, para que hoy nosotros podemos entender y podemos interpretar la Biblia por medio del Espíritu Santo. Porque por eso no hay ningún autor escrito sobre la palabra, sobre la Biblia, porque el autor verdadero es nuestro Dios Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. El autor de la Biblia es nuestro Señor. Hasta aquí, hermano, nota bíblica de hoy. Que Dios su bendiga, que la paz de Dios su acompañe donde vayáis, hermanico mío. Y os digo al próximo programa de Palabra Viva. Bendiciones para todos. Y os digo, hermano mío, al próximo programa. Shalom. La mejor manera de tener un buen día bendecido, es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, Gómez.